Ejemplo número 1. Hallar la tabla de verdad del siguiente esquema proposicional P conjunción Q dentro de paréntesis y afuera disyunción P. Para poder resolver esto, vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. Y la fórmula dice que es 2 a la n. Como solo tenemos dos proposiciones, P y Q, entonces la n va a tomar el valor de 2 y me va a quedar 2 al cuadrado. Y resolviendo 2 al cuadrado, que sería igual a 2 por 2, igual 4. Entonces, cada proposición va a tener 4 valores. Hacemos nuestra tablita. Colocamos las proposiciones P y Q. La mitad de 4 es 2. Entonces, para P, 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q, que sería entonces, la mitad de 2 es 1. Entonces, para Q es un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis P conjunción Q. Y para resolver esto vamos a aplicar la ley o regla de la conjunción que dice que será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Caso contrario, todo va a ser falso. Entonces tenemos verdadero, verdadero, va a ser igual a verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Y ya encontramos ahí los valores. Seguimos, ahora sería con todo el esquema, que entre paréntesis dice P conjunción Q y afuera de paréntesis tenemos la disyunción P. ¿Qué columna vamos a trabajar acá? Se va a trabajar la columna P, o sea la primera, con la tercera columna, para poder aplicar ahí la ley o regla de la disyunción. Y la disyunción dice, será verdadera cuando una de sus proposiciones sea verdadera. Caso contrario, va a ser todo falso. Entonces, aplicamos la primera columna con la tercera. Verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, falso. Y falso, falso, falso. Y ya tenemos ahí resuelta la tablita. Y según los valores le tenemos que agregar si es contingencia, tautología o contradicción. Pero como los valores son combinados, verdadero, falso, entonces esa tablita es una contingencia. Siguiente ejemplo. Hallar la tabla de verdad del siguiente esquema proposicional, que dentro de paréntesis tenemos P disyunción Q y afuera tenemos doble implicación P. Hacemos uso de nuestra fórmula que es 2 a la n y como aquí solo hay dos proposiciones P y Q, entonces la n toma el valor de 2 y nuestra formulita va a quedar 2 al cuadrado. Y resolviendo esto es igual a 2 por 2, 4. 4 valores que va a tomar cada una de las proposiciones de P y Q. 4 dividido 2 o la mitad de 4, también se puede decir, es igual a 2. Entonces, 2 verdaderos para P y 2 falsos para P. La mitad de 2 es 1. Entonces, para Q, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y en la siguiente columna pues trabajamos lo del paréntesis que dice P disyunción Q. Aplicamos la regla de la disyunción que dice es verdadera cuando una de sus proposiciones sea verdadera y falso cuando las dos proposiciones sean falsas. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero.
falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso, va a ser falso. Y se preguntan, ¿por qué queda así? Porque la regla dice que será verdadera cuando por lo menos una de las dos proposiciones sea verdadera. Continuamos y ahora sí resolvemos todo el esquema. Que dentro de paréntesis dice P, disyunción Q, y afuera dice doble implicación P. Entonces vamos a trabajar la primera columna, que es P, y la tercera, donde tenemos P, disyunción Q. Y aplicamos la regla de la doble implicación, que dice que será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas y cuando las dos sean falsas. Entonces aplicamos la regla. De otra manera sería que será verdadera cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y usted se pregunta, ¿de dónde estoy jalando estos valores? De la primera columna, que es P, con la tercera columna, que es P, disyunción Q. Entonces seguimos. Falso, verdadero, va a ser falso. Y falso, falso, verdadero. Y ya resolvimos ahí la tablita. Entonces, según los valores, la respuesta es una contingencia. Ejemplo número 3. Hallar la tabla de verdad el siguiente esquema proposicional. P implicación Q, doble implicación Q. Hacemos uso de nuestra fórmula, 2 a la n. Como son dos proposiciones, entonces mi formulita va a quedar 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. 4 valores. Tenemos las proposiciones P y Q. La mitad de 4 es 2, entonces 2 verdaderos para P y 2 falsos para P. La mitad de 2 es 1, entonces digo un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y ahora realizamos lo que está dentro del paréntesis. P implicación Q. La regla de la implicación dice: es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Y todo lo demás va a ser verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, va a ser falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y si usted dice ¿por qué? Porque la regla dice, y es la que se tiene que memorizar, la regla de la implicación dice: será falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Vamos con la siguiente columna, donde se va a trabajar la columna de P implicación Q, doble implicación Q. Y aplicamos la regla de la doble implicación, que dice que una proposición compuesta con el conectivo sí, solo sí, o sea, doble implicación, será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas y cuando las dos sean falsas. Dicho de otra forma, será verdadera cuando las dos son verdaderas o falsas. Caso contrario, será falso. Entonces, vamos a trabajar la segunda columna y la tercera. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y falso, verdadero, falso. Y esta tablita es una contingencia porque quedan combinados los valores. Ejemplo número 4. Hallar la tabla de verdad del siguiente esquema proposicional. P conjunción, negación Q, doble implicación, negación P. Hacemos uso de nuestra fórmula, 2 a la n.
Como solo tenemos dos proposiciones, entonces el valor de n va a ser 2 y queda 2 elevado al cuadrado. Todo esto es igual a 4 valores que va a tener cada proposición, 4 de P y 4 de Q. Hacemos nuestra tabla, las proposiciones P y Q, y ahora digo, la mitad de 4 es 2. Entonces para P, 2 verdaderas, 2 falsas. La mitad de 2 es 1. Entonces para Q va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y de una vez vamos a hacer la negación de P. ¿Y qué significa negar? Decir lo contrario. Entonces, si P tiene tiene 2 verdaderas, al negarlas, entonces van a ser 2 falsas. Las otras 2 son falsas, al negarlas, que recuerden, negarlo es decir lo contrario, va a ser verdadero. Y vamos a negar también de una vez Q. Sus valores de Q son verdadero, falso, verdadero, falso. Al negarlos, es lo contrario, va a quedar falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora sí vamos a realizar lo que está dentro del paréntesis, que dice P, conjunción, negación, Q. Para no escribir en la tablita todo lo del paréntesis, podemos hacer uso también de los números y vamos a identificar a todo el paréntesis con el número 1. Entonces en nuestra tabla escribimos también el número 1 que hace referencia a todo lo del paréntesis. Y aplico la regla de la conjunción que dice que será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Todo lo demás va a ser falso. Entonces trabajo la columna P con la columna negación Q. Por el orden sería la primera y la cuarta columna. Entonces digo, verdadero, falso, va a ser falso. Verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Falso, falso, va a ser falso. Falso, verdadero, falso. Y ya resolvimos la P conjunción negación Q. Ahora trabajamos todo el esquema y lo podemos representar con el 1 doble implicación negación P. Recuerde que el 1 hace referencia a todo el paréntesis. Entonces vamos a trabajar la columna de negación P con la columna 1. Y la doble implicación dice que será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas o falsas. Caso contrario, todo será falso. Entonces, la columna negación P con la columna que está identificada con el 1. Y aplicamos la regla. Falso, falso, va a ser verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Y verdadero, falso, falso. Y esta tablita se va a llamar una contingencia porque los valores son combinados. Siguiente ejemplo. Hallar la tabla de verdad del siguiente esquema proposicional. P, conjunción Q, dentro de paréntesis. Afuera tenemos la conjunción nuevamente, pero de P, conjunción, negación Q. Hacemos uso de nuestra fórmula. Recuerde que las proposiciones que tenemos acá solo es P y Q. Por lo tanto, la fórmula 2 a la n, al sustituir la n, va a tomar el valor de 2 porque solo son dos proposiciones y me queda 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es igual 4. Hacemos nuestra tablita. Ingresamos las proposiciones P y Q. Recuerde que cada una va a tener 4 valores. La mitad de 4 es 2. Entonces para P, 2 verdaderos y 2 falsos. La mitad de 2 es 1. Entonces para Q, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y de una vez vamos a negar Q. Y recuerde que negarlo es decir todo lo contrario a lo que tiene la proposición Q. Si tiene verdadero, entonces va a ser falso. Si tiene falso, va a ser verdadero. Si tiene verdadero, va a ser falso. Y si tiene falso, va a ser verdadero. Y ya negamos. Entonces, ahora sí vamos a trabajar el primer paréntesis que lo vamos a identificar con el número 1. Y escribimos en la tabla
el 1, que hace referencia a P conjunción Q. Y la regla de la conjunción dice que será verdadera solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Caso contrario, será todo falso. Entonces digo, verdadero, verdadero va a ser verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, falso. Ya encontramos lo del primer paréntesis. Ahora nos corresponde trabajar P conjunción negación Q. Lo identificamos con el número 2. Y ese número lo escribimos en nuestra tabla para hacer referencia al paréntesis que está identificado con el número 2. Y aplicamos la regla de la conjunción que dice que será verdadera solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Y aquí trabajamos la primera columna con la tercera columna, que es P negación Q. Y como la regla dice que será verdadera solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas, entonces verdadero falso va a ser falso. Verdadero verdadero, verdadero. Falso falso, falso. Y falso verdadero, falso. Ya encontramos ahí los valores. Ahora vamos a trabajar todo el esquema. Y para ahorrarnos espacio en nuestra tablita solo escribimos 1 conjunción 2. Que leyéndolo todo sería P conjunción Q dentro de paréntesis, afuera conjunción, dentro del paréntesis P conjunción negación Q. ¿Qué columna vamos a trabajar ahorita? Entonces vamos a trabajar la columna 1 con la columna 2, aplicando la regla de la conjunción que dice que será verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Todo lo demás va a ser falso. Entonces digo, verdadero falso, falso. Falso verdadero, falso. Falso falso, falso. Y falso falso, falso. Este resultado se va a llamar contradicción, porque todos los valores son falsos. Gracias. Chojonte. Thank you.